al capítulo 2, versículos 1 y 2. Juan ama a sus hijitos. Como padre espiritual, se preocupa de que sus hijitos, sus amados hermanos, mantengan la verdadera comunión con el Padre y mantengan una verdadera comunión con su Hijo Jesucristo. Para mantener esa verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Juan llama a los cristianos, a los hijitos, en el verso 7, donde nos quedamos el martes pasado, andar en la luz. Andar en la luz es la práctica. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Jesucristo dijo ser la luz del mundo. Pablo le dijo a los efesios que nosotros somos ahora hijos de luz, por lo tanto debíamos andar en la luz. Y Juan quiere que la iglesia mantenga esa comunión con el Padre y con Jesucristo si andamos. La palabra para andar tiene que ver con nuestra práctica, con nuestra conducta, con nuestro diario vivir. Andar, en primera de Juan, tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios, tiene que ver con amar a los hermanos, tiene que ver con creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Dios y también, versículo 7, tenemos comunión unos con otros. Lo que dijimos el martes pasado, no se puede tener comunión con el Padre y con Jesucristo si no tenemos comunión unos con otros. La frase que se olvidó el martes pasado es una frase muy importante en el Nuevo Testamento, unos con otros. Juan la va a repetir en el capítulo 3, versículo 11, en el 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan y los demás apóstoles usan esta frase unos con otros. Se nos dice en Efesios, por ejemplo, que debemos ser misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, y Pablo a los Gálatas les dice llevar vuestras cargas los unos a los otros. Entonces, es importante. La comunión entre nosotros, el amor entre nosotros, el perdón entre nosotros, depende enteramente de que mantengamos una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Además, otra cosa que se pasó por alto el martes pasado, y me gustaría que solamente lo pensáramos, porque yo hablé un poco acerca de la unidad. Y para mí, personalmente para mí, no sé para usted, estar unido es distinto a tener comunión. Ejemplo, nosotros estamos unidos por la sangre de Cristo. Esta unidad Jesús la pudo lograr cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario. Esta unidad es mantenida, es conservada, es preservada por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que las iglesias de Cristo disfrutamos de la unidad del Espíritu, porque todos nosotros tenemos el mismo Padre. Todos tenemos al mismo Señor y Salvador Jesucristo. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo. Todos tenemos la misma doctrina, la misma fe. Todos tenemos el mismo bautismo
y todos tenemos la misma esperanza. ¿Es así, hermanitos? Sí, es así. Las iglesias de Cristo gozamos de la unidad hecha por Jesucristo y preservada y conservada por el Espíritu Santo de Dios, según Efesios capítulo 4. Pero una cosa es estar unido y otra cosa es estar en comunión. Nosotros como iglesia estamos unidos, pero la pregunta, ¿estamos en comunión los unos con los otros? ¿Participamos en la comunión los unos con los otros? Así que es importante que pensemos que estar unido es una cosa, pero estar en comunión, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, siendo misericordiosos unos con otros, llevándonos las cargas unos con otros. Es diferente. Es muy diferente. Así que, por eso, cuando celebramos la Cena del Señor, estamos unidos, porque somos parte de un mismo cuerpo. La pregunta que Pablo hace en Corintios es que el pan representa la comunión del cuerpo y el vino representa la comunión de su sangre. Lo importante es estar en comunión. Cuando andamos en la luz, tenemos esa comunión, tenemos ese amor fraternal, tenemos ese amor unos con otros, esa compasión unos con otros, nos servimos unos a otros, llevamos las cargas los unos con los otros. Es tanta esta comunión que cuando sufre un hermano, todo el cuerpo se duele. Cuando un hermano recibe honra, todo el cuerpo se alegra. Andar en la luz lleva como resultado tener comunión unos con otros. Nadie. Pero esta comunión depende de que nosotros mantengamos la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El segundo resultado, versículo 7, es: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El otro concepto que quiero transmitir es: nadie puede tener comunión con el Padre, nadie puede tener comunión con Jesucristo si no ha sido limpiado por la sangre de Cristo, si sus pecados no han sido perdonados. Entonces, para tener verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo, nuestros pecados tienen que ser limpiados, nuestros pecados tienen que ser perdonados, nuestros pecados tienen que ser borrados. Nadie que pretenda tener comunión con Dios y no ha limpiado sus pecados, no puede tener comunión con Dios. Entonces, para tener comunión con Dios, uno, hay que tener verdadera comunión entre nosotros. Para tener verdadera comunión con Dios, la sangre de Cristo debe o tiene que limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Nadie puede tener comunión con Dios si no ha tenido contacto con la sangre de Jesucristo en el momento de su conversión. Amén, hermanito. Eso fue lo que hablamos el martes pasado. En el versículo 8 aparecen nuevamente los herejes, los falsos maestros, afirmando que no tienen pecado. El texto dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los herejes, al afirmar, al confesar que no tienen pecado, están diciendo solamente una cosa. ¿Qué? Miren la conexión del verso 7 al verso 8. Miren la conexión. El versículo 7 termina diciendo: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los falsos maestros están afirmando: no tenemos pecado. Ellos lo que están diciendo que no necesitan la sangre de Cristo, que no necesitan el perdón de Jesucristo, que no necesitan el sacrificio de Jesús. Porque si la sangre de Cristo limpia de todo pecado, si la sangre de Cristo borra todos los pecados, si el sacrificio de Cristo fue para quitar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, ese sacrificio, esa sangre, los herejes no la necesitan,
Porque ellos están diciendo, no tenemos pecado. No tenemos qué pecados limpiar. Es como una especie de perfección. Perfección porque dicen ellos, no tenemos pecado. Se creían personas perfectas, que el pecado no los dañaba a ellos, que el pecado no los contaminaba, que el pecado no los afectaba en nada. Ellos dijeron en el verso 6, tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas. Ellos están mintiendo porque no se puede tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Ahora están afirmando que no tienen pecado. El resultado de eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La pregunta que muchos cristianos se han hecho por siempre es, ¿qué debo hacer si después de mi conversión, después de que haya nacido de nuevo en el bautismo y peco, debo volver a bautizarme? ¿Debo volver a entrar a las aguas del bautismo? ¿Qué hace el cristiano cuando peca? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Anoten esto. Si confesamos, la palabra para confesar tiene el peso de un mandamiento. Dios quiere que confesemos. 2, cuando confesamos, andamos en la luz. Cuando usted confiesa sus pecados, cuando yo confieso mis pecados, andamos en la luz, porque eso es lo que Dios quiere. Los falsos maestros niegan el pecado en sus vidas. Ellos dicen, no tenemos pecado. En el verso 10, ellos van a decir, no hemos pecado. Pero el cristiano, si peca, la solución es confesar nuestros pecados. Y la idea de confesar es una idea que viene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo, vamos al Salmo 32, versículos 1 al 5, por favor. Salmo 32, versículos 1 al 5. ¿Es eso? Sí. Especialmente el verso 5, creo que es. Vamos a leer Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió el vedor en saquedades de verano. Atento al versículo 5. Miren la confesión de David. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Es la misma idea de primera de Juan. Mi pecado te declaré. No encubrí, no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, Jehová, perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la idea. Dios quiere que confesemos nuestras transgresiones, que confesemos nuestros pecados. Está implícito la idea de arrepentimiento por el Proverbio 28, versículo 13, por favor. Proverbio 28, 13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se dieron cuenta? El que confiesa sus pecados prosperará. Dios lo perdonará. Dios lo salvará. Dios lo limpiará. Pero el que esconde sus pecados,
el que los oculta, el que los encubre, no va a prosperar, no va a recibir misericordia, no va a recibir perdón de Dios. Esa idea aparece en nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, ahí está implícito el arrepentimiento, alcanzará misericordia. Dios quiere que los cristianos confesemos nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, no negarlo, no ocultarlo, sino confesarlo. Confesar nuestros pecados es andar en la luz. Además dice el versículo 9, en Primera de Juan, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Y me gusta el pronombre que usa Juan, nosotros, cuando dice nuestros pecados. El mismo apóstol, el que oyó a Jesús, el que vio a Jesús, el que palpó a Jesús, el que tocó a Jesús, también dice en pronombre nuestros pecados. Luego lo va a decir 2 veces más. Miren el 2, versículo 2, en la frase nuestros. Miren el 2.2, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Fíjense, nuestros pecados, nuestros pecados, nuestros pecados. Juan también tiene pecados que confesar. Juan también tiene pecados que declarar. Juan también tiene pecados del cual tiene que arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados. Ahora bien, aquí viene el carácter de Dios. Versículo 9. Él, si le confesamos nuestros pecados, Dios, Él, es fiel y justo. Aquí tenemos 2 atributos de Dios. 2 atributos del carácter de Dios. Número 1, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Y esa fidelidad de Él es su fidelidad a las promesas de Él, al pacto de Él. De hecho, en Jeremías, vamos a ver en Jeremías, por favor, 31-34, ¿se acuerdan cuando Dios anuncia un nuevo pacto? Una de las promesas para el pueblo del Nuevo Testamento, para el pueblo del Nuevo Pacto, en Jeremías 31-34, nos muestra la fidelidad a la promesa de Dios, la fidelidad al pacto de Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios es fiel. Él ha prometido al pueblo del nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios es fiel. Dios no quiere que nada interrumpa, dañe o quebrante nuestra comunión con Él. Si el pecado es una barrera, si el pecado es un estorbo para tener comunión con Dios, Dios quiere perdonar ese pecado, Dios quiere borrar ese pecado, Dios quiere quitar esa barrera que puede dañar nuestra comunión con Él. En Miqueas capítulo... Léalo, por favor. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdonará la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar nuestros pecados.
la fidelidad de Dios. Él se olvidará de nuestros pecados, sepultará nuestras maldades, sepultará nuestras iniquidades y tendrá misericordia de nosotros. Hermanos, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel para limpiarnos de nuestros pecados. El otro atributo de Dios en Primera de Juan, versículo 9, tiene que ver con su carácter justo. Y aquí ya Juan comienza a hablar acerca de la justicia. El tema de la justicia, que estuve estudiando esta mañana en el libro de Romanos toda la mañana, Dios es justo. Miren el capítulo 2, verso 1, se dice que Jesucristo también es justo. Miren el 3, el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, también la justicia tuya, la justicia mía, la justicia del cristiano, capítulo 2, versículo 29, miren el 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia es nacido de Dios. El que hace justicia es justo como Jesucristo es justo. Miren el capítulo 3, verso 7, para que ustedes puedan estudiar y desarrollar este tema de la justicia, que lo vimos en el contexto de la carta. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia justo, como Él es justo. La justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, la justicia de todo aquel que es nacido de nuevo, la justicia del cristiano. Ahora, versículo 9 del capítulo 1, Dios es justo. Y eso me hace pensar en dos cosas. La justicia de Dios me hace pensar, número uno, en que Dios es justo y Él proveyó de su justicia a nosotros, proveyéndonos su justicia a través de su Hijo Jesucristo. En este sentido, la justicia de Dios, Él nos perdona, Él nos limpia en base a su Hijo Jesucristo que derramó su sangre en la cruz. Eso lo voy a explicar con mayor detalles en el capítulo 2, versículo 2, cuando hablemos de Jesucristo como nuestra propiciación por nuestros pecados. Es decir, que la justicia de Dios nos provee la justicia de su Hijo. Jesús, Dios nos perdona por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Dios nos perdona, Dios nos limpia por el sacrificio perfecto, por la ofrenda perfecta de su Hijo Jesucristo. En ese sentido, en este versículo, Dios es justo. Pero, también puedo decir que Dios es justo porque Él no va a perdonar, no va a limpiar ciertos pecados de ciertos cristianos. En Primera de Juan hay pecados que Dios no va a poder perdonar, no va a poder limpiar, no va a poder borrar. No es porque Dios no quiera, Él quiere porque Él es fiel para perdonar nuestros pecados, sino por su propia justicia. Uno podría preguntarse qué pecados Dios no estaría dispuesto a perdonarnos, qué pecados Dios no estaría dispuesto a limpiarnos o a borrarnos. Bueno, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, el pecado que Dios no podría perdonar, el pecado que Dios no podría limpiar, es el pecado que yo no estoy dispuesto a confesar. Es el pecado por el cual yo no estoy dispuesto a arrepentirme, a abandonar. Alguien dijo en la primera clase, podría ser el pecado de muerte. El pecado de muerte puede ser el pecado que no se confiesa,
el pecado del cual yo no me arrepiento, el pecado que yo niego, el pecado que yo estoy ocultando. En otras palabras, el pecado de muerte en Primera de Juan podría ser una práctica del pecado, porque los falsos maestros practican el pecado. Miren lo que dice el capítulo 3 acerca de la práctica. Capítulo 3, verso 8, primera oración, y capítulo 3, versículo 9, primera oración. El que practica el pecado es del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, la práctica del pecado es un pecado de muerte. La práctica del pecado es una práctica del cual la persona no quiere confesar, sino que lo oculta, lo niega y no quiere abandonar sus pecados. De hecho, el capítulo 5 también, versículo 18, dice, sabemos, 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En los falsos maestros hay una actitud, hay una disposición, hay una firme decisión en practicar el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Pero ¿qué pasa si negamos nuestros pecados, si ocultamos nuestros pecados, si no queremos arrepentirnos de nuestros pecados? Dios es justo. Dios no va a perdonar a nadie que no esté dispuesto a confesar sus pecados, que no esté dispuesto a pedir perdón por sus pecados, que no esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados, que no esté dispuesto a abandonar la práctica del pecado. Porque Él es justo también. Andar en la luz es confesar nuestros pecados. Y Dios quiere perdonarnos. Versículo 10. 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los herejes, ahora, en el verso 8, los herejes han dicho que no tienen pecado. No necesitan la sangre de Jesucristo. No necesitan el perdón de Dios. En el verso 10, los herejes, los falsos maestros, están diciendo y afirmando que no han pecado. ¿Qué están diciendo entonces? Lo que están diciendo es esto. No tenemos que confesar ningún pecado. No tenemos que arrepentirnos de ningún pecado. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, no hemos pecado. ¿Qué pecado vamos a confesarle a Dios si no hemos pecado? ¿De qué vamos a pedirle perdón a Dios si no hemos pecado? ¿De qué tengo que arrepentirme si no hemos pecado? Eso lo están diciendo los falsos maestros. Cuando dicen eso, están insultando a Dios. Dice el verso 10, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dios ha dicho, todos han pecado. Los falsos maestros están diciendo, nosotros no hemos pecado. Cuando dicen eso, repito, lo que están diciendo es, no tenemos que confesar ningún pecado, no tenemos que arrepentirnos de ningún pecado, no tenemos que pedir perdón de ningún pecado, porque ellos dicen, no hemos pecado. Y hacen que Dios sea mentiroso, y Dios no es mentiroso. Dios no miente. Su naturaleza no lo deja mentir, porque es Dios, es un Dios de verdad. Cuando dicen eso, el resultado es, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. En conclusión, para los falsos maestros, miren el verso 6 cómo termina. Miren el verso 6. En conclusión, mentimos y no practicamos la verdad. Los falsos maestros en Primera de Juan mienten y no practican la verdad. Versículo 8. Y la verdad no está en nosotros. Antes de eso. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los falsos maestros se engañan a sí mismos y nuevamente la verdad no está en ellos. Y versículo 10.
Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, no está en los falsos maestros. Ellos son mentirosos. Ellos se engañan a sí mismos. Son como su padre en Primera de Juan, porque en Primera de Juan el que engaña al mundo entero es el diablo y el que miente desde el principio es el diablo. Por lo tanto, los falsos maestros son hijos del diablo, porque practican el pecado, porque mienten y porque se engañan a sí mismos. Ahora Juan va a concentrar toda su atención en sus hijitos. Miren el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Y el justo. 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué bueno que llegamos a este punto por todos los predicadores que estamos en esta noche, por todos los maestros de la palabra que estamos en esta noche, y por todos los que se están preparando para el ancianato en esta noche. Es importante, Juan está tocando un tema muy serio, muy delicado, de mucho peso, que es el tema del pecado. Para Juan el tema del pecado es muy serio, es de mucho peso y lo va a tomar con esa seriedad. Pero aunque el tema es serio para Juan, aunque el tema es de mucho peso para Juan, ¿sienten ustedes el tono de voz de Juan? ¿Cómo Juan le habla a la esposa de Cristo? ¿Cómo Juan le habla a la iglesia de Cristo? ¿Cómo Juan le habla a la familia de Dios? ¿Cómo le habla? ¿Sienten el tono? Hijitos míos. Esta palabra se repite 7 veces, pero quiero decirte algo. La palabra hijitos, aquí en el 2.1, es una palabra griega que tiene el significado, el sentido de mis niñitos, mis bebés, mis hijitos, mis niñitos. En el verso 12, 2.12, va a usar la misma palabra, pero diferente. Os escribo a vosotros, hijito. Esa palabra es mis muchachos, mis adolescentes, mis muchachos, mis niñitos. Miren cómo Juan, como pastor de la iglesia de Cristo, como apóstol de la iglesia de Cristo, al tocar un tema tan serio, él no va a insultar, él no va a ofender a sus hijitos. Les va a hablar con seguridad, les va a hablar con confianza, les va a hablar con ternura, les va a hablar con firmeza, pero les va a hablar con un tono como se debe hablar un pastor a su iglesia, como debe hablar un predicador a su iglesia. Hijitos míos, uno podría preguntarse, ¿de quién aprendió esto Juan? Miren el Evangelio de Juan capítulo 13. Juan 13, por favor. Versículo 33. Y Juan 21. Primero el 3. Después el 21. ¿Qué dice el 13:33? Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Ahí usa la palabra mis niños. No, mis muchachos. Mis muchachos, esa es la palabra. Mis muchachos, aún estaré un poco con vosotros. Pero, vamos a Juan 21. Vamos a Juan 21. Juan capítulo 21, versículo 5. Espérate un poquito, chamito, espérate un poquito. Está ahí acelerado, chamo. Está ahí acelerado. Espérate un poquito. ¿Por qué estoy calmándome un poquito? Porque esta es la tercera vez que Jesucristo se aparece a los apóstoles después de su resurrección, según el 21.1. Jesús se aparece por tercera vez a los apóstoles. Hermanito, mírenme un poquito, por favor. Son los hombres que negaron a Jesús, que abandonaron a Jesús, que maldijeron a Jesús,
son los hombres que traicionaron a Jesús. Y cuando Jesús se le aparece por tercera vez a ellos, ¿cómo los llaman el verso 5? ¿Cómo los llaman 21:5? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijitos. ¿Sabe cuál es esa palabra? Mis bebés. Mis bebés. Mis niñitos. En Chile diríamos, Alejandro, mis guaguitas. Diríamos en Chile, mis guaguitas. ¿Cómo Jesús, a los que lo traicionaron, a los que lo abandonaron, mis guaguitas, mis niñitos, mis bebés, tienen algo para comer? Así se debe tratar a la iglesia del Señor. Así se debe hablarle al pueblo de Dios. Y eso uno lo aprende del Maestro, lo aprende de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo serios problemas con los Gálatas? Que se estaban apartando de la verdad. Pero en Gálatas 4:16, hijitos, sufro dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjense el tono de voz. Por si acaso, chiquillo, anoche tuve una revelación. No se rían, sí. Me costó quedarme dormido pensando en el texto. Y además que el chamo interrumpe a cada rato. Me costó. Juan, Pedro y Pablo, a los únicos que tratan de lobos rapaces y tratan de perros y tratan de animales, es a los falsos maestros. Pero cuando tratan con la iglesia, cuando tratan con los seguidores de Cristo, nada de animales, nada de perros, nada de cerdos. A la iglesia, hijitos, hermanos, amados, mis amigos, corona mía, gozo mío. Así se trata la iglesia de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles. Cuando ellos van a hablarle a la iglesia, usan el término mis muchachos y mis niñitos. Aunque el tema sea serio, aunque el tema sea de peso, ellos no le faltan el respeto a los cristianos. Ellos no le faltan el respeto a la iglesia del Señor. Amén, hermanitos. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Y estas cosas os escribo, uno puede pensar, estas cosas os escribo, estas cosas, ¿tiene que ver con lo que dijo anteriormente o tiene que ver con lo que va a decir desde ahora hacia adelante? Yo me inclino más por lo que va a decir más adelante. Bueno, también lo que dijo anteriormente tiene que ver. Estas cosas os escribo, y aquí detengámonos. Les escribo para que no pequéis. Número 1, no es la voluntad de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que pequemos. Nunca. ¿Por qué? Número 1, el pecado interrumpe, el pecado daña, el pecado es una barrera para tener verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Número 2, pecar es ir contra el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Capítulo 1, verso 5. ¿Cómo es el carácter de Dios? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El carácter de Dios, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Número 3, pecar es ir en contra de la primera venida de Cristo e ir en contra del carácter mismo de Jesús. Miren el capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él.
hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Por qué? Porque Jesús precisamente apareció en su primera venida para quitar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Y además, pecar es ir en contra del carácter de Jesús. No hay pecados en él. Entonces, no es la voluntad de Dios que el cristiano peque, porque perdemos la comunión con Dios, es ir en contra del carácter de Dios, ir en contra del carácter de Jesús, que es sin pecado, y es ir en contra de la primera venida de Cristo. Es hacer en vano la primera venida de Cristo, porque Él se sacrificó, Él derramó sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a seguir pecando entonces? Además, pecar, y lo voy a explicar en unas semanas más, es ir en contra de la segunda venida de Cristo. Porque en el capítulo 3, versículo 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos la esperanza de ser semejantes a Cristo en su segunda venida, entonces todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica, se santifica, así como Jesús es puro. Entonces no es la voluntad de Dios que el cristiano peque. Además, voy a explicarlo en unas semanas más, pecar es colocarse al lado del primer enemigo, del primer adversario de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 4, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Claro, el diablo peca desde el principio. Entonces, al pecar, nos colocamos al lado del diablo porque el diablo peca desde el principio. Nos colocamos al lado del adversario, del enemigo número uno de Dios. Además, el pecado en principio, y también voy a explicarlo más adelante, pero quiero decirle ahora quiero decirlo, en Segunda de Tesalonicenses, voy a hablar algo, Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2 o capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y voy a usar una frase solamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hasta ahí nomás. Cuando, voy a explicarlo más adelante, cuando uno peca, según el versículo 4, pero voy a explicarlo en primera de Juan, ¿sí? Nos oponemos y nos levantamos contra todo lo que se llama Dios. Pecar es oponérmele a Dios, es levantarme contra Dios, es colocarme como adversario de Dios y de su Hijo Jesucristo. Además, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequeen. Juan está haciendo eco de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Doy dos ejemplos. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Juan, capítulo 5, versículo 14. Cuando Jesús sanó a un tipo por ahí en el tanque de Bethesda, ese paralítico, miren lo que Jesús le dice en el 5:14. Después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Les escribo estas cosas para que no pequéis. Capítulo 8, verso 11 de Juan. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow. 2 veces. Hermano, una consulta, hermanito. ¿Algún anciano de su congregación, algún predicador de su congregación, después que usted haya sido bautizado y perdonado sus pecados, limpiado sus pecados, alguien se acercó a usted y le dijo, Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado de todo pecado, Dios te ha borrado todos tus pecados? Alguien te ha dicho, hijo, váyase, pero no peque más. ¿Alguien le dijo eso después del bautismo? Jesús te lo está diciendo en esta noche. Juan nos está diciendo eso en esta noche. Esa es la batalla, esa es la lucha, ese es el conflicto. Pecar o no pecar. ¿Has sido perdonado? ¿Has sido limpiado con la sangre de Cristo? Te escribo esto para que no pequéis. Hijo, no peques más. Ni yo te condeno, pero no peques más. Son palabras de Jesús, son palabras de Juan. Y a mí me parece que Juan les escribe estas cosas para que no pequeen, porque probablemente, creo seguramente, que los falsos maestros estaban engañando, tratando de engañar, tratando de desorientar, tratando de persuadir a los cristianos, a los hijitos de Dios, a los hijitos de Juan. ¿Persuadirlos en qué? Que el pecado no daña la comunión con Dios, que el pecado no afecta la vida espiritual, que el pecado no es una barrera para tener comunión con Dios, que el pecado ya no existe. Entonces, siendo persuadidos los cristianos de Primera de Juan, ellos podrían haber pensado esto: si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y si confesamos nuestro pecado, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a limpiar, bueno, ¿qué malo hay si pecamos después? Total, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, total, Dios es fiel para perdonarnos, total, Dios es justo para salvarnos. Entonces, es probable, y yo estoy casi seguro, pero tengo que pensar más en la cosa, es probable, estoy casi seguro, de que los cristianos de Asia estaban pensando exactamente como los cristianos de Roma. Yo quiero mostrarte el ejemplo. Vamos a Romanos 5:21, por favor. Romanos 5:21, sobre este asunto. Romanos 5:20 primero, y anoten, vean los contrastes de abundancia aquí. Romanos 5:20 primero. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Y algunos pueden estar pensando, si la gracia de Cristo sobreabunda, si la gracia de Cristo sobreabundó sobre el pecado, entonces, miren el capítulo 6, verso 1, la pregunta que Pablo hace. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios, para que la sangre de Cristo, para que el perdón de Dios sobreabunde en nosotros? Existe ese pensamiento, existe esa idea. Si la gracia de Dios abunda, si la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecado, si Dios es fiel para perdonar pecado, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Dios, versículo 2. En ninguna manera. En ninguna manera. Por supuesto que no. Y aquí hay otra razón que Juan también da.
porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido limpiados de nuestro pecado, los que hemos sido lavados de nuestro pecado, los que hemos sido libertados de nuestro pecado, aquellos que le han quitado sus pecados por la sangre de Cristo, ¿cómo viviremos aún pecando? Por supuesto que no. Entonces me parece a mí que los falsos maestros estaban persuadiendo y tratando de engañar al cristiano, a los cristianos, de que se podía pecar sin perder la comunión con Dios y sin perder la comunión unos con otros. Total, la sangre de Cristo, total, la gracia de Dios, lo abarca todo, lo abunda todo. De hecho, en el verso 6, miren el 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 11. Así también nosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Respuesta? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No porque estamos bajo la gracia, vamos a seguir pecando. No porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado, seguiremos pecando. El pecado daña nuestra comunión con Dios y daña nuestra comunión unos con otros. No es la voluntad de Dios que el cristiano peca. De hecho, Dios no nos creó de nuevo en el bautismo para seguir pecando. Dios no nos creó para eso. Anoche estudiamos en la noche de oración que Dios nos creó para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Amén, hermanitos. Sonría, Dios le ama. Amén. Volvamos a primera de Juan, por favor. Preguntas. ¿Qué relación tiene el cristiano con el pecado? Ninguna, por supuesto. Ninguna. Pero Juan, como es un pastor amoroso, como es un padre espiritual tierno, él pone los pies sobre la tierra también. Miren el 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora, y si alguno hubiere pecado, claro, existe la posibilidad de que el cristiano peque después de haber sido perdonado, después de haber sido limpiado, después de haber sido purificado por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuál es la solución para el pecado que comete el cristiano? ¿Cuál es la solución para el pecado que comete cualquier persona? Pero especialmente en esta noche para el cristiano. La solución para el pecado es, anote, Jesucristo nuestro abogado, Jesucristo el justo, versículo 2, y Jesucristo nuestra propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la solución. Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesucristo es la respuesta para el cristiano que peca. Él es nuestro abogado. Dice el versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. Y aquí hay una imagen de juicio. Cuando nos presentamos ante el Padre, que es fiel y que es justo para perdonar nuestros pecados. No se olviden, hermanos lindos, que este juez es tu Padre. No te olvides que mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No te olvides de eso.
Pero cuando nos presentamos ante el Padre, no somos inocentes. Usted no es inocente, yo no soy inocente. ¿Por qué? Porque hemos confesado nuestros pecados. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados. Dice el capítulo 2, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Es decir, del momento que confesamos nuestros pecados es porque somos culpables y no inocentes de nuestros pecados. Y Jesús aquí, como defensor, como paracleto, la idea es que cuando tú pecas, que cuando yo peco, que cuando el apóstol Juan peca, Jesucristo se coloca al lado tuyo, pero al lado tuyo, para defenderte, para ayudarte, para animarte, para fortalecerte delante del Padre. Él es tu defensor, Él es tu ayudador, Él va a estar siempre a tu lado, porque Él es el que te defiende, porque Él es tu abogado. Si el Padre dice, ¿eres culpable? Sí, pero Jesucristo que te defiende, Jesucristo que es nuestro abogado, Padre, Él pecó, pero yo derramé mi sangre por Él, yo me sacrifiqué por Él, Él me pertenece a mí, yo lo limpié de todos sus pecados. Entonces, ante el Padre, tenemos un verdadero abogado, alguien que va a estar con nosotros al ladito nuestro para defendernos, para ayudarnos ante el tribunal del Padre. Se dice exactamente lo mismo acerca del Espíritu Santo, el paracleto. El Espíritu Santo también es un paracleto, también es un defensor. Y recuerda que el Espíritu Santo nos defiende de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, de nuestros conflictos, de nuestras aflicciones. Dios envió el Espíritu Santo en el nombre de Cristo para que estuviese con nosotros para siempre. Ese Espíritu Santo también es abogado, también nos defiende, pero en este mundo. Nos guía, nos dirige, nos ilumina, nos da sabiduría, nos da gracia, nos ayuda el Espíritu Santo. Y además ese Espíritu Santo que mora en tu corazón, que mora en mi corazón, cuando oramos, intercede ante el mismo Padre con gemidos indecibles. Él ruega por ti, Él ruega por mí. Eso significa que usted y yo tenemos dos abogados. Uno que te defiende ante el Padre, otro que intercede también ante el Padre y otro que te defiende aquí en este mundo. Tenemos dos abogados. El Padre Jesucristo que nos defiende ante el Padre y el Espíritu Santo que nos defiende en las tentaciones, en las luchas de este mundo. Jesucristo, nuestro abogado, termina el verso 1 diciendo a Jesucristo el justo. Y se llama a Jesucristo el justo porque Él no tiene pecado, porque Él es sin mancha, porque Él es sin contaminación, porque Él es sin defecto, porque no hay pecados en Él, como dice el 3:5, no hay pecado en Él. Entonces Jesucristo se llama justo porque Él no tiene pecado y es la única persona que puede defenderte ante el Padre, alguien que no tenga pecado, alguien sin contaminación, alguien sin culpa, alguien sin mancha, alguien sin defecto. Solamente Jesucristo el justo. Él puede estar ante el Padre porque no tiene pecado. Y Él es el único que puede defenderte de tus pecados. Además, se llama Jesucristo el justo, pienso yo, porque Él es justo, va a defender como abogado solamente a los que confiesen sus pecados, a los que reconocen sus pecados, a los que se arrepienten de sus pecados. Jesús no va a defender a nadie que niega sus pecados, que no se arrepiente de sus pecados y que no quiera confesar sus pecados. ¿Saben por qué no lo va a defender? Porque Él es justo también.
Jesucristo el justo. Amén, hermanitos. Para terminar, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, voy a mostrarles algo que escribí esta mañana, hermanito. Por la palabra propiciación. ¿Ahí? Se ve lo de ¿Se H. ve bien eso, hermanitos? ¿Se ve bien? Se ve lo de HP, hermano. ¿Y esto ahora se ve o no? No. Parece que hay algunas fallas técnicas en el computador. Y las preparé con tanto amor para ustedes. Oh. Y yo la escribí con tanto amor para ustedes. ¿No? Ok. Pone la propiciación. Aunque me escuchen. Coloca la leyenda. No importa que no lo vean. Para... Ok. Vamos a ver 5 puntos. Anótenlo, por favor. Yo los tengo anotados aquí, en mi pantalla. La palabra propiciación. Punto número 1. Vamos a ver la naturaleza de propiciación, la necesidad de la propiciación, el agente de la propiciación, el motivo de la propiciación y el alcance de la propiciación. ¿Se escucha bien, Alejandro? Sí, hermano. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra propiciación? Propiciación es una palabra griega, estoy leyendo, hilasmo, y significa apaciguamiento, significa aplacar o satisfacer. Alguien que ha sido ofendido, como nuestro padre, e insultado, necesita ser apaciguado en su ira. Alguien que ha sido ofendido se necesita satisfacerlo, se necesita aplacar o apaciguar la ira de Dios. Hay otra palabra griega, el histerión, que significa un sacrificio de expiación. Se requería un sacrificio para satisfacer, para apaciguar o para aplacar la ira de Dios. En conclusión, la naturaleza de la palabra propiciación es un sacrificio que satisface, que aplaca la ira de Dios. Y usted se preguntará en esta noche, la segunda parte, ¿por qué Dios está irado? ¿Por qué Dios está irado con nosotros? ¿Qué dice el texto en el verso 2? Ahí nomás. Primera de Juan 2:2. Hiere la propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados. El Dios Santo,
En Dios no hay ninguna tiniebla. Ese Dios ha sido ofendido, ha sido insultado por nuestros propios pecados y por el pecado de toda la humanidad. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todos los hombres, todos, estamos bajo el justo juicio de Dios. Ningún hombre puede alegar inocencia ante el justo juicio de Dios porque todos somos culpables. Por favor, leamos Romanos 3, versos 9 y 19. Romanos capítulo 3. Versículo 9 y versículo 19. Romanos 3. La leyenda. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo bajo el juicio de Dios. Entonces, la necesidad de la propiciación, ¿por qué tuvo que haber una expiación? ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio? Porque nuestros pecados encendieron la ira de Dios. Nuestros pecados hicieron enojar a Dios. Alguien tiene que apaciguar la ira de Dios. Alguien tiene que aplacar la ira de Dios. Alguien tiene que detener, refrenar el enojo al Dios indignado. La ira de Dios se reveló contra toda la impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Los hombres cambiamos la verdad de Dios por la mentira del hombre. Nosotros le dimos la gloria a la criatura antes que al Creador. Nosotros cambiamos a Dios, abandonamos a Dios. Nuestros pecados son la necesidad de una propiciación. Juan dice, nuestros pecados han encendido la ira de Dios. Entonces se necesita un agente. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el sacrificio en todo esto? La otra. La siguiente, Daniel. El agente de nuestra propiciación es Jesucristo, nuestro abogado. Jesucristo el justo. Jesucristo es la propiciación porque Él es sin pecado. Jesucristo es propiciación porque Él es sin mancha. Jesucristo es propiciación porque Él es sin contaminación. Jesucristo es propiciación porque Él es sin culpa. Jesucristo es la única persona que podía satisfacer, que podía aplacar y apaciguar la ira de Dios. Él es sin pecado, Él es sin contaminación, Él es sin culpa. Él es el justo, Él es el abogado. Él es la única persona que podía ser propiciación, la única persona que podía apaciguar, aplacar, detener o satisfacer la ira del Dios indignado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos en Hebreos, por favor. Hebreos 9, 23 al 26 y Hebreos 10, del 1 al 12, por favor. Vamos a leer con calma, por favor, porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Él quitó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Con una sola ofrenda, Jesucristo es propiciación por nuestros pecados. Fue pues necesario, Hebreos 9, 23 y al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Hasta ahí nomás. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, con un solo sacrificio, con su muerte, pudo satisfacer, pudo aplacar y pudo apaciguar la ira de Dios. Y Él es nuestra propiciación. Él es el sustituto. Él es el que ocupó nuestro lugar. Miren, por favor, un pasaje que hemos leído por muchos años, Isaías 53, del 1 al 5, por favor. Isaías 53. Ok. Isaías 53. Isaías 53, del 1 al 2. El 3 y del 3 al 5. Mejor. Ok. Despreciado, capítulo 53, versículo del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Él sufrió por nuestro pecado. Él. Jesucristo es propiciación. Jesucristo también es expiación. Él es la ofrenda perfecta, es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a Jesús como pecador para que nosotros fuésemos hechos justos, perfectos, santos y sin mancha delante de Dios. Fue Jesucristo nuestro agente, Jesucristo nuestro abogado, Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestra propiciación y es nuestra expiación. Solo Él aplacó, solo Él pudo satisfacer la ira de Dios. Cristo fue la ofrenda perfecta para satisfacer la ira de Dios. Cristo con un solo sacrificio nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos rescata de la maldición de la ley. En 1 de Pedro, Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que podamos morir al pecado y podamos vivir para la justicia. Cristo, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, por lo tanto, la ira de Dios, la maldición de Dios cayó sobre Jesucristo y no sobre nosotros. Ahora usted y yo no estamos bajo la ira de Dios. No estamos bajo el enojo y la maldición de Dios. Hoy día usted y yo gozamos de la bendición, de la gracia y del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos hoy día somos objetos del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios,
de la misericordia de Dios. Esa ira, esa indignación, esa maldición cayó sobre el Hijo de Dios y no sobre nosotros. Jesucristo, por lo tanto, es nuestra propiciación y Jesucristo también es nuestra expiación. Un solo sacrificio para presentarnos limpios, santos y sin mancha delante de Dios. La otra, por favor, Daniel. ¿Cuál es la motivación? Volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan, por favor. Muchas personas dicen que Dios es muy duro y muy vengativo, pero el motivo de la propiciación, vemos el gran amor de Dios y el gran amor de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, comienza diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios. Capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, enviando como propiciación a Jesucristo, su Hijo. Fue el gran amor de Dios que motivó a enviar a su Hijo al mundo en propiciación por nuestros pecados. Dios siempre nos ha amado. Con amor eterno. Dios siempre nos ha amado. ¿Por qué Dios entregó a su propio Hijo? Es por su eterno y gran amor para con todos nosotros. Sigamos, Daniel, por favor. El alcance de la propiciación. Dice el texto en Primera de Juan 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Jesucristo se dio un rescate no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Hermanos, siempre la solución para nuestros pecados, no se olvides, Jesucristo el abogado, tienes un abogado ante el Padre, tienes a alguien quien te defienda, tienes a Jesucristo el justo y tienes a Jesucristo como tu propiciación. Él pudo satisfacer la ira de Dios, Él pudo aplacar la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre ti. El enojo de Dios ya no está sobre ti. La maldición de Dios ya no está sobre ti. Tú eres, repito, tú eres objeto del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Tú eres su elegido. Tú eres su real sacerdocio. Tú eres su nación santa. Tú eres su pueblo adquirido. Tú eres la niña de sus ojos. Eres la niña de sus ojos para Dios. Nosotros en Romanos capítulo 1 somos los amados por Dios. Somos los amados por Dios. Así que, hermanos míos, Jesucristo, nuestro abogado, Jesucristo, el justo, Jesucristo, nuestra propia propiciación. La solución para tu pecado, la solución para mi pecado, la solución para el pecado de todo el mundo es Jesucristo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia en el oportuno socorro. Acércate a Dios, acércate siempre a Dios, porque tú eres objeto de su amor, de su gracia y de su bondad. Amén, hermanitos. Acerquémonos siempre a Dios. Vamos a terminar en estos momentos, porque si Dios quiere, el próximo martes entramos a otro pasaje, conociendo
a Jesucristo nuestro abogado, conociendo a Jesucristo el justo, conociendo a nuestro bendito y gran Dios. Capítulo 2, versículos 3 al 6. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde siempre. Si alguien quiere, ¿cómo se llama esto? Hacer una pregunta. Si alguien quiere esa... La diapositiva La que diapositiva. colocamos, se la podemos enviar. Se la podemos enviar para que haga su propio sermón, haga su propio estudio. Ok, bien hermanos, pues gracias nuevamente a nuestro hermano Pedro por la clase de esta noche, muy edificante y sobre todo me queda mucho en mente de las primeras palabras que mencionó acerca de cómo se debe tratar a los hermanos, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho respeto, sin ofender, sin querer lastimar, ¿no? Ese es el mensaje que nos deja Jesús y bueno, seguramente hay bastante por hacer y mejorar en cada uno de nosotros. Bien, vamos a despedirnos con la última oración. Le voy a pedir a mi hermano Wilson que nos... Alejandro, Pedro sí. pregunta si alguien quiere decir algo o hacer alguna pregunta. Está bien en este momento antes de que oremos. Adelante, si alguien tiene bien preguntar algo. Hermano, yo solamente quería hacer un comentario. No preguntas, no queremos comentarios, hermano. Yo creo que con esto último que hablaste acerca de Jesucristo, ahora entendemos por qué Jesucristo dijo allí antes de ir a la cruz que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era el único que podía ir a la cruz, por lo que acabaste de presentar, lo que Jesucristo representa para nosotros, ¿verdad?